Bueno, y aquí estamos, en continuidad con esta entrevista con propuestas desde Radio AM 1440, y como todos los martes y jueves, la columna de Tato 30. Hola Tato, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo te va? Bien, Todo bien por aquí. bueno, me alegro mucho. Bueno, nosotros desde acá, desde los estudios, y aguardando, y los oyentes de sus respectivos hogares o en su vehículo, ¿con qué nos vas a sorprender hoy, Tato? Bueno, mira, seguramente lo más obvio sería que tratara sobre la luminosa jornada del último sábado, Sí. pero de ello seguramente se han encargado compañeras y compañeros de mucha mejor manera que quien les habla. Hoy viene a cuento perfectamente, yo ya lo había preparado, pero creo que viene perfectamente a partir del escándalo que se produjo entre el ex ministro Echeverre y la organización que lleva adelante el proyecto Artigas, encabezado por Juan Grabois, ¿no? Y vamos a dedicarnos a eso, ¿no? Ujú. A don José Gervasio Artigas. Muy bien. De alguna manera, como lo venimos haciendo, estamos tratando de poner en el aire a los grandes olvidados, ¿no? En este caso es uno de los grandes olvidados y no por casualidad de nuestra historia. Desde mi humilde perspectiva, quizás el más grande de los olvidados, a tal punto que ni siquiera es tratado como argentino, sino como uruguayo. Ujú. Un dato así muy, si querés, anecdótico. Fijémonos en un dato, a ver, no es anecdótico, es una representación importante de, digamos, de la generación de sentido. El nombre de las calles, ¿sí? Sí. En todo pueblo, en toda ciudad. Bueno, acá en la costa verifiquemos cuántas calles se llaman Rivadavia, Roca, y cuántas se llaman Artigas. Es un desafío que les propongo a las y los oyentes. Es uno de los primeros, si no el primero de todos los patriotas, y vean que no hablo de próceres, que no importando de dónde soplaran los vientos, siempre luchó por la independencia de estas tierras y sobre todo por la protección de los más humildes. Bueno, es importante mencionar, nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo, en ese momento provincia de la banda oriental de las Provincias Unidas de Río de la Plata, que era un bastión realista. En 1797 ingresó como soldado de caballería en el regimiento de Blandengues y en 1806, durante las invasiones inglesas, participó activamente en la reconquista de Buenos Aires y en la defensa de Montevideo a las órdenes de Liniers. Al producirse la Revolución de Mayo, el entonces capitán Artigas desertó de la guarnición de Colonia y se puso a disposición del gobierno porteño para combatir al entonces gobernador español Javier de Lío, que se negaba a reconocer a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires. Fue así que fue reclutando un verdadero ejército popular formado por los gauchos orientales, empobrecidos por los escandalosamente corrupta administración española. Repartió entre sus paisanos las tierras y los ganados que les iba expropiando a los terratenientes españoles en la banda oriental. Con estas fuerzas, el 18 de mayo de 1811 derrotó a las tropas realistas en el combate de las Piedras y puso sitio a Montevideo, hasta que, sorpresivamente, el primer triunvirato porteño firmó el 20 de octubre de ese año un armisticio con el gobernador español por el cual se comprometía a retirar las tropas patriotas que allí estaban. Recordemos que ese mismo triunvirato que muy poco tiempo después fue derrocado por la acción de San Martín, por considerarlo como contrario al proyecto independentista. Seguido por sus milicianos y la mayoría de la población oriental, Artigas se retiró hacia Entre Ríos para reorganizar la lucha. De todos lados llegaban familias
huyendo de la persecución, a colocarse bajo su protección y a ofrecerse para luchar contra los españoles y los portugueses que habían comenzado a penetrar desde el norte de la banda oriental por pedido de Lío, sí. Miles de varones y mujeres y niños con sus pocos ganados y pertenencias cruzaron el río Uruguay y se instalaron en Ayuí, cerca de la actual Concordia, Entre Ríos, preparados para continuar la lucha. Ese fue otro de los famosos éxodos, pero bastante ninguneado, que fue el éxodo del pueblo oriental. Pero el primer triunvirato era poco afecto a las epopeyas populares y decidió reemplazar a Artigas en el mando de las tropas orientales. Solo cuando a fines de 1812, tras la caída del primer triunvirato, se devolvió su mando a Artigas, los orientales aceptaron unirse a las tropas porteñas para sitiar nuevamente Montevideo. Desde Buenos Aires, avanzado el tiempo, se empieza a promover y se hace el llamado a una asamblea, la famosa asamblea del año 13. ¿Para qué? Para declarar independencia y sancionar una constitución. La entonces banda oriental eligió a sus representantes en un congreso y por inspiración de Artigas, a estos representantes le dio precisas instrucciones de contenido federalista y revolucionario. ¿Cuáles eran? Inmediata declaración de independencia, constitución republicana, libertad civil y religiosa, igualdad de todos los ciudadanos, gobierno central con profundo respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de una capital que estuviera fuera de Buenos Aires. La asamblea estaba presidida por Carlitos María de Alvear, ya muy enfrentado con San Martín, quien rechazó los diplomas de los diputados orientales, argumentando que no habían sido elegidos legalmente, pese a que estos fueron los únicos delegados elegidos por voto popular. La ley porteña temía que la influencia del caudillo oriental y su enorme popularidad se extendiera al resto de las provincias. Veía en la acción de Artigas un peligroso ejemplo que propugnaba un serio cambio social. El reparto de tierras y ganado entre los sectores desposeídos concretado por Artigas en la banda oriental bien podían trasladarse a la otra margen del Río de la Plata y poner en juego la base del poder económico del mismo puerto. El entonces director surgido de aquella asamblea que no sancionó la Constitución ni declaró la independencia, estaba controlada por Buenos Aires, ¿a cargo de quién? De Gervasio Posada. ¿Quién era? Tío de Alvear. Este lo declaró traidor a Artigas. Y no solo eso, sino que le puso precio a su cabeza como a un delincuente. José Artigas fue el primero en plantear claramente en el Río de la Plata las ideas del federalismo, entendiendo que el reparto equitativo de la riqueza por regiones era una condición imprescindible para su entera concreción. Del otro lado del río y de la historia, José Gervasio Artigas ponía en práctica la ley agraria más avanzada que se conozca hasta estos momentos en el Río de la Plata. Todo esto estaba basado en fundamentos de la página que se lo quieren los oyentes buscar, el historiador de Felipe Piña. Fundó una colonia agrícola que combinaba las tradiciones comunitarias de los avipones y guaycurúes del Chaco, tan artiguistas como los mismos charrúas, quienes ya tenían destinada en propiedad la zona de Arerúa. ¿Para qué? Para su propia subsistencia. Para 1814 la popularidad de Artigas se había extendido a varias de las actuales provincias argentinas, afectadas al igual que la banda oriental por la política de libre comercio y puerto único promovida por Buenos Aires, que arruinaba a los artesanos y campesinos del interior. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba se unen a los orientales, formando la Liga de los Pueblos Libres, algo que también aparece muy velado en los libros de historia de las escuelas, siendo Artigas su protector.
luchando junto con los jefes litoraleños contra el centralismo de Buenos Aires. Mientras tanto, San Martín ya estaba en Cuyo, organizando la campaña libertadora. La Liga formó una especie de mercado común regional en el que se protegía a los productos nacionales y se fomentaba la agricultura a través del reparto de tierras, animales y semillas. No pagaban impuestos las máquinas, los libros y la medicina. En 1815 Artigas recuperó Montevideo finalmente, ocupada hasta ese entonces por las tropas porteñas, y convocó, prestad atención, en Concepción del Uruguay, el 29 de junio de 1815, al Congreso de los Pueblos Libres, que se reunió en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Allí estaban los delegados de la Banda Oriental, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Misiones. Sus primeros actos fueron declarar la independencia de España y de todo poder extranjero, cualquiera que sea, e hizo izar la bandera tricolor, celeste y blanca, y con una franja diagonal roja, que es la escarapela de Uruguay, y enviar una delegación a Buenos Aires para concretar la unidad. ¿Qué hizo Buenos Aires? Desde luego se negó. Sí. Mientras sesionaba el Congreso de Tucumán, San Martín, para declarar la independencia de las Provincias Unidas, que ya había declarado Artigas, San Martín estaba al tanto, desde Cuyo, de las intenciones y gestiones de Buenos Aires de entregar el territorio de la Banda Oriental a los portugueses, quienes eran los principales aliados de ¿quién? Del Imperio Británico. De allí que por presión de San Martín se agrega a la fórmula de juramento, después de jurar por independizarnos de España, sus sucesores y la metrópoli, le agrega esto más: de toda dominación extranjera. ¿Quién estaba atrás de toda esta melange? Desde luego, nuestro recordado don Bernardino Rivadavia. A fines de 1819, la Liga estaba entre dos fuegos, por un lado los porteños y por el otro los portugueses. Artigas recibió un plan militar. Él atacaría el campamento portugués en Río Grande, mientras que las fuerzas de Entre Ríos y Santa Fe atacarían Buenos Aires. Pero mientras tanto Estanislao López de Santa Fe como Francisco Ramírez de Entre Ríos invadían exitosamente Buenos Aires y triunfaban en Cepeda, Artigas es derrotado por los portugueses en Tacuarembó. Aprovechando esta situación de debilidad de su antiguo jefe, los caudillos firmaron a espaldas, López y Ramírez, a espaldas de Artigas, el Tratado del Pilar, abandonando, con Buenos Aires desde luego, abandonando su suerte al líder oriental. Artigas decidió unir sus escasas fuerzas con las de Corrientes y Misiones, ingresó en Entre Ríos, dispuestos a combatir a Ramírez, pero fue derrotado definitivamente en las Huachas y debió marchar hacia el exilio en el Paraguay. Allí vivió humildemente bajo la protección de los sucesivos gobernantes paraguayos. Habitó una modesta chacra donde vivió en el ostracismo por 30 años, muriendo el 23 de septiembre de 1850, rodeado de indios y campesinos que lo llamaban Caraí Marangatú, en guaraní, ni más ni menos que el padre de los pobres. Cerrando, sería interesante aquí reflexionar sobre el fin de los grandes patriotas, y reitero, no próceres: Moreno, Monteagudo, San Martín, Bolívar, Artigas, Rosas, El Chacho, Felipe Varela, y la lista puede seguir, que fueron o asesinados o terminaron en el exilio, por el poder siempre omnipresente de los mismos de siempre, la ley del puerto de Buenos Aires, los terratenientes y sus mandantes imperiales de turno. Excelente, ¿eh? Muy bien. Lo que habría que ver es cómo revertir esa situación con la cual terminás tu columna, Tato, ¿eh? O sea, cómo hacer para revertir esa situación. Acá lo más importante, yo siempre lo puse en todo lo que yo escribo, en todo lo que yo voy haciendo, acá es un problema de la batalla cultural, ¿no? Lo que yo te mencioné así como al pasar, pero que no es al pasar, es, ya te digo, en el nombramiento de las calles. Sí.
Eso es un elemento que pega muy fuerte entre la gente. No hay calles, salvo en algunos lugares muy específicos, que se llamen, por ejemplo, Calfucurá o Catriel, ¿no? Caciques de nuestros pueblos originales. Y sí, abundan las Roca, bueno, Moreno desde luego, pero o San Martín y Belgrano, pero las Rivadavia, ¿no es cierto? Fijad acá mismo en la costa, ¿cuántas calles se denominan Juan Manuel de Rosas? Yo no la encontré. Entonces, la idea es cómo instalar esta creación de sentido que la historia le puede brindar a la comunidad. Y el elemento, y eso es mi métier, digamos, el elemento fundamental de la escuela. En tanto la escuela siga siendo reproductora de una historia liberal, lineal y en absoluto crítica, y no se va a poder instalar el tema con profundidad. La educación va muy de la mano, ligada con la correlación de fuerzas. Una se alimenta de la otra. Totalmente, es así. Bueno. No hay ninguna duda al respecto. Muchísimas gracias por tu aporte, Tato. Muy digno y muy certero, muy justo. Y hasta la próxima, Tato 30. Muchas gracias. Muy bien, hasta la próxima, Silvio. Nos estamos escuchando el jueves y un saludo a las y los oyentes. Adiós, adiós.